¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Vamos a platicar de un trabajo que aparece publicado en Poder, en donde se aborda el tema de Grupo Salinas. Grupo Salinas que está ocultando información financiera de Televisión Azteca. Usted sabe que Grupo Salinas pues, se conforma de varias empresas, entre ellas Electra, Banco Azteca y otras. Y vamos a platicar con el autor de este excelente trabajo, mi querido Ricardo Valdera. Ricky, ¿cómo estás? Querido Jesús, muchas gracias por la invitación. Muy contento de compartir este espacio contigo y con la querida audiencia. Oye, pues a ver, de entrada. Está en números rojos, Televisión Azteca tiene pérdidas. eh, ¿Cómo ha maniobrado Salinas Pliego? ¿Cómo entendemos este trabajo, esta investigación que haces? Voy a dar un poquito de contexto. Adelante. Poder es una organización civil sin fines de lucro que, dicho sea de paso, este paréntesis parece necesario en estos momentos, no recibe fondos de los países en donde tiene oficinas, por lo que no recibimos dinero del gobierno de Estados Unidos ni del gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque trabajamos con el tema de empresas y derechos humanos, es decir, abordamos las problemáticas que surgen de la ocupación corporativa en ciertos gobiernos, apostándole a la hipótesis de la captura del Estado. ¿Qué quiere decir esto? La captura del Estado es cuando una empresa, haciendo uso de la infraestructura del Estado, ocupa las funciones que deberían de recaer sobre las entidades federativas o la federación misma a fin de enriquecerse. En este marco, particularmente, estamos investigando los procesos por los cuales se generan los permisos para que el capital privado pueda hacer usufructo de las redes de telecomunicaciones o el espectro radioeléctrico del país. En este tenor, lo que trata de explicar el reportaje Grupo Salinas oculta información financiera de TV Azteca es, bueno, en primer paso, entender un poco la estructura corporativa de Grupo Salinas, que es uno de los conglomerados más poderosos y diversificados de América Latina, el mismo que maneja diferentes marcas. Recordemos que la razón social es el nombre legal con el cual las empresas se consolidan, mientras que las marcas son los nombres con los cuales conocemos sus productos. En este caso, particularmente analizamos los fondos de Electra y TV Azteca. ¿Por qué? Porque en 2019-2020 el SAT anuncia que el corporativo Grupo Salinas, pero se hace referencia específicamente a Electra, tiene un adeudo con el fisco de arriba de 66 millones de pesos. Esto genera una especie de discusión pública respecto a la solvencia del Grupo Salinas. Y bueno, aquí es un primer paso. Números rojos en el sentido de que está teniendo pérdidas millonarias, sí, definitivamente, no solo el adeudo de los 66 millones, sino según cómo se estructuran los reportes de Yahoo Finanzas, que básicamente hace uso de las bases de datos de Standard Poor's y otras calificadoras, bueno, reportan un ingreso muy inferior a los egresos que ha tenido la corporación. Basta con teclear en el sistema de Yahoo Finanzas TV Azteca SAP de CB, que es la razón social particular que corresponde a este conglomerado principalmente de telecomunicaciones, para verificar que los ingresos fueron por 2.4 millones. Mientras las ganancias se reportan en menos 7,7 millones, es decir, los ingresos son muy inferiores a las ganancias que las reportan en números negativos, por lo cual podemos decir fehacientemente que sí. El siguiente paso es tratar de definir la estructura. Si bien es cierto que la deuda ante Hacienda o el sistema hacendiario es por Grupo Electra, estamos viendo números rojos en otra de sus razones sociales, que es TV Azteca. Esto es alarmante en diferentes niveles. Primero, porque la empresa, como lo comenta el economista Mario Campa, bueno, pues no está en un proceso de saldos o de liquidación de saldos en donde se va a subastar la deuda de la empresa. Está en un proceso de reajuste administrativo. Esto quiere decir que todas las razones sociales que desprenden de TV Azteca se van a concentrar en una, y lo cual va a definir el cómo van a pagar estos impuestos. Esto es importante porque se están analizando los ingresos de todo el conglomerado, particularmente de Electra, que ya tiene algunas denuncias públicas por violentar derechos laborales, y este es uno de los señalamientos que se hace como anómalo de parte de la investigación. Es decir,
una empresa que tiene ya señalamientos por violación a los derechos laborales debería de ser inspeccionada por la Secretaría del Trabajo para desestimar o estimar las denuncias antes de continuar con cualquier proceso. La empresa continúa sin ningún problema y bueno, hemos visto la actividad del personaje propietario de esta corporación, Ricardo Salinas Pliego, públicamente enfrentando al gobierno y abiertamente diciendo que él no tiene ninguna deuda y que él no va a pagar. Bueno, esto todavía está por verse, no lo va a definir él, lo van a definir los tribunales, particularmente los tribunales en los que recaiga este sistema de deudas. Seguimos hablando solo de Electra. En lo que respecta a TV Azteca tenemos un grave problema, porque si sus ingresos están en números negativos, quiere decir que eventualmente va a tener que hacer un reajuste y este reajuste tendría impacto directamente en los medios de comunicación del país, porque estamos hablando del segundo gran empleador de comunicadores y comunicadoras de México, es decir, Televisión Azteca y Televisa, este duopolio que ha concentrado el espacio radioeléctrico durante tantos años. En el modelo en el que nos lo presentaron, ni siquiera fueron capaces de imaginarse un escenario en el que una de estas dos grandes corporaciones se viera en un proceso de reajuste de deuda o de crisis financiera como la que se está reflejando ahora. ¿Cuál es el caso más anómalo de todo? Bueno, analizamos el repositorio de la Bolsa Mexicana de Valores porque no todas las empresas de Grupo Electra cotizan en la bolsa. Y este es otro dato relevante. La Bolsa Mexicana de Valores no es personal hacendario, por lo cual ocultar la información no pertenece a los procesos de secreto fiscal. El secreto fiscal es únicamente correspondiente al personal hacendario, es decir, el SAT o Secretaría de Hacienda, y lo que les limita es a no entregar información que se considera clasificada o resguardada de ciertas empresas. La anomalía acá es que Televisión Azteca, a través de un despacho de lo civil, de un tribunal de lo civil, logra no presentar información fiscal a la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, le entregan un documento foliado el 10 de mayo del 2023 en donde la Bolsa Mexicana de Valores advierte a sus accionistas que la empresa Televisión Azteca está respaldada para no presentar estos informes fiscales que, bueno, entre otras cosas, reportan ingresos, egresos, reportan la estabilidad de la empresa, número de empleados, los famosos informes anuales y toda esta información que hacen uso los inversionistas para saber de manera segura en dónde están metiendo su dinero. Bueno, Ricardo Salinas Pliego y su equipo de abogados logran a través de un despacho de lo civil negar esta información a la Bolsa Mexicana de Valores y esto es totalmente anómalo. De por sí, las empresas, gracias al secreto fiscal, ya poseen gran secrecía. Recordemos los documentos de Oxfam en donde se señala que gran problema para saber cuando una empresa violenta los derechos humanos, particularmente los laborales, es que el secreto fiscal impide tener acceso a los procesos, por ejemplo, de ganancia. No podemos saber a ciencia cierta cuánto dinero se están quedando de la producción total que realizan los trabajadores para las corporaciones porque está protegido bajo el secreto fiscal. Bueno, no solo eso, ahora la empresa, el conglomerado, particularmente la razón social de Televisión Azteca, gracias a un tribunal de lo civil, está negándole la información a los accionistas de la Bolsa Mexicana de Valores. Claro. Oye, en ese punto, por ejemplo, que ahorita nos mencionas que hasta estamos hablando ya de los accionistas como tal, eh, ¿de qué se aprovecha? O sea, entonces televisión Azteca, o sea, ¿de qué se está aprovechando para jugar con todas estas fichas? O sea, por ejemplo, un juez, como tú lo pones en tu trabajo, un juez ordena, ¿no? Literal, no proporciona información financiera al mercado. Es decir, sí hay no se llama una protección per se, pero sí hay como que una especie de amparo constante de la justicia hacia la figura de Salinas Pliego o hacia las empresas de TV Azteca, o es una cuestión que ellos han sabido manejar porque tienen un grupo de abogados, entiendo, que saben moverse en ese tipo de aguas. Hay que decirlo claramente, me parece que el trabajo que está haciendo el equipo de abogacía de todo Grupo Salinas es un trabajo excelente de análisis de condiciones fiscales a profundidad.
de lo que se está aprovechando son de las leyes civiles. Particularmente lo que dice este documento es que el juzgado sexagésimo tercero de lo civil de la Ciudad de México ordena a la empresa no presentar al público información relativa a su situación financiera, lo anterior con el fin de no causar incertidumbre. Todo esto se da en el marco de la discusión de la deuda del Grupo Salinas. Por lo cual seguramente lo que están pretendiendo tanto los juzgados como los abogados es a no devaluar el valor de las acciones de la televisión azteca presentando información fiscal bueno, básicamente reflejarían estas pérdidas que sí se reportan ante otras instancias como las de Standard Poor's Fitch and Ratings, que alimentan la base de datos de los sistemas de finanzas de Yahoo. Para poder reflejar estas pérdidas, bueno, esta información que es confidencial ahora no es pública. De hecho, los informes financieros de Televisión Azteca están pausados hasta el 2023, lo que quiere decir que en el siguiente año y lo que va de la información fiscal, apelando, me imagino, a no causar incertidumbre, se están desmoronando todo el sistema de información que tiene la Bolsa Mexicana para saber tomar decisiones respecto al mercado de evaluación de los sistemas de comunicación de la empresa. Esto es complejo porque el secreto fiscal ya abarcaba esta problemática y había otras rutas. A mí lo que me parece maravilloso el trabajo que hicieron el equipo jurídico de Televisión Azteca es encontrar una vía civil para reforzar el bloqueo de información. Esto, más allá de cualquier interpretación axiológica, es decir, si es bueno o malo, en realidad es una salida práctica para ocultar información. ¿Cuál es el problema? Bueno, en el mismo reportaje hacemos énfasis en que estamos hablando de que el concesionario del espectro radioeléctrico, particularmente Televisión Azteca, se da en el marco de la libertad de expresión. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los medios de comunicación existimos con base justo al articulado legal que garantiza que todas y todos tenemos acceso a la información garantizada. Es decir, el espectro radioeléctrico, todo este espacio en donde las cadenas de televisión, las estaciones de radio, incluso las páginas de internet nos ofrecen información al público en general para estar bien informados, lo cual debería de garantizar el Estado, es decir, el Estado es responsable de que todas y todos tengamos acceso a la información sana en un ecosistema de medios limpio. Bueno, ahora se pudiera estar hablando de romper estas lógicas debido a que, bueno, no solo este oligopolio, porque ya no podemos hablar de duopolio porque entró el grupo Imagen a competir con estas dos grandes, Televisa y TV Azteca, pero sí podemos hablar de un oligopolio. Bueno, este oligopolio no tiene un ente que vigile, porque ahora además no está el Instituto Federal de Telecomunicaciones como para tratar de hacer un análisis de qué pasaría. Imaginemos el peor de los escenarios. En realidad, en serio, Ricardo Salinas Pliego está en bancarrota. Y el día de mañana tienen que cerrar Televisión Azteca. ¿Qué vamos a hacer si el día de mañana no está la mitad de la nómina más grande de comunicadores del país? Esto indiscutiblemente tiene afectaciones directas al acceso a la información. Podemos estar en contra o no de lo que se produce como producto comunicacional dentro de los laboratorios o dentro de los canales de comunicación de Televisión Azteca. Sin embargo, tienen un público, tienen una audiencia y los derechos de las audiencias siempre se tienen que contemplar en el usufructo del espectro radioeléctrico y esto es lo que no está ocurriendo. Se están dando concesiones de televisión, radio e internet sin pensar en las audiencias. De hecho, en la articulación que da sustento normativo al uso del espectro radioeléctrico, no dice qué pasa en el caso de que desaparezcan estos grandes conglomerados que concentran la mayor cantidad de personal que se dedica a la comunicación, lo cual afecta directamente a la libertad de prensa y lo dice abiertamente Leopoldo Maldonado, el director de Artículo 19, esta fundación que trabaja con el derecho no solo de las audiencias, sino de los periodistas. Y bueno, expresa una gran preocupación porque por un lado, Televisión Azteca sigue siendo uno de los grandes beneficiados con la publicidad oficial, porque recordemos que el obradorismo prometió hacer un reajuste de la publicidad oficial y del Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas. Esto nunca ocurrió, esto tampoco ha ocurrido con el gobierno de Claudia Sheinbaum y ahora que tenemos las alertas levantadas sobre uno de los conglomerados que tienen en su propiedad la segunda cadena de medios de comunicación más grande de México y una de las más importantes de América Latina,
no tenemos un plan B en el caso de que el escenario que se está planteando, que es el de la bancarrota, fuera cierto. No es así, insisto, hay que tomar las cosas en sus debidas dimensiones. No está en quiebra, no se está subastando los valores de la empresa, está teniendo problemas financieros, problemas de liquidez. ¿Qué quiere decir esto? No tiene dinero en efectivo. El problema es que para ahorrarse el dinero en efectivo, las empresas tienen como práctica cotidiana, y esto es irrefutable, el despido de su personal. Y entonces, ¿qué va a pasar con a estas empresas a las que se les dejó crecer tanto y tener tanto poder, si de la noche a la mañana tienen que recortar su personal a la mitad? Ya lo vivimos una vez con el recorte al presupuesto de publicidad oficial emanado del gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde evidentemente hubo un abuso grotesco de la publicidad oficial, en donde se entregaron miles de millones de pesos para favorecer la imagen pública de Enrique Peña Nieto. Bueno, en el recorte que se hace también hubo un recorte masivo de periodistas. Vimos desaparecer, por ejemplo, el sindicato de camarógrafos de Televisa, que es el segundo más grande de México luego de Citatir. Estas problemáticas que convergen entre los derechos laborales y los derechos de las audiencias no se abordan, y no tenemos un plan B, y no hemos escuchado de las autoridades un plan B en el caso de que imaginen que con el dinero de TV Azteca Ricardo Salinas pudiera rescatar Electra, porque es su apuesta y es su derecho como empleador. Pero no se está pensando en los derechos de las audiencias, que deberían de estar garantizados en la entrega-recepción de cualquier concesión de espectro radioeléctrico, querido Jesús. Oye, finalmente, y ahorita que piensas precisamente este tema de las audiencias y demás, hay una parte donde hablas de Salinas Pliego el Magnate, donde hablas precisamente de cómo trasciende fronteras, tiene otros vínculos y cómo esto a final de cuentas afecta a la democracia también. Sí, tenemos un descanso en donde me parecía necesario hablar de los antecedentes políticos de Ricardo Salinas Pliego, dado a su participación abiertamente pública y transparente en la política mexicana. El descanso prácticamente habla del cómo él, gracias a este poder corporativo que tiene, se ha logrado acercar a grupos ultraconservadores, particularmente en la Conservative Political Action Conference, la CEPAC, que no es otra cosa más que una serie de foros de personas ultraconservadoras que, bueno, como bien lo sabes, están en contra del aborto, están en contra de los derechos de la diversidad, que están en contra del feminismo, que están en contra de cualquier cosa que a ellos les pueda parecer. Bueno, voy a usar esta expresión que está muy de moda en redes sociales, pero que a mí el anglicismo me termina por no convencer, pero la agenda woke, están en contra de la agenda woke, de esta agenda que pertenecía a la expresión de despertar. Cualquier cosa que le parezca agenda woke, a través de sus razones sociales están impulsando esta ideología, que es evidentemente transgresora de los derechos de las mujeres a la libre determinación de sus cuerpos, el derecho a existir de las poblaciones de la diversidad, el derecho a la identidad. Es decir, están impulsando una agenda conservadora, pero no solo en lo económico, que era, digamos, el señalamiento que tenían algunas participaciones políticas, que eran conservadoras en lo económico, pero progresistas en lo social. Estos son conservadoras en lo social y en lo político y en lo económico, es decir, son las ramas que le denomina la sociología de ultraderecha, es decir, muy cercana a los movimientos de moral religiosa, en donde, bueno, la mujer no tiene la misma categoría de acción y de derechos civiles que el hombre, y esto se presenta en los foros como una realidad. Tenemos a Cayetana como ejemplo, a quien ha sido una gran interlocutora con Ricardo Salinas Pliego. Tenemos la ultraderecha española también convergiendo con la ultraderecha norteamericana y con la ultraderecha de Argentina ahora con la llegada de Milei. Y bueno, son estas agrupaciones en donde están tratando de impulsar, sí, sí detrás de lo social, pero su principal objetivo es el anarquismo capital, es decir, que las empresas sean capaces de hacer absolutamente lo que sea con tal de recibir dinero. Y uno de los grandes ejemplos para nuestra audiencia de lo que estoy hablando, pues es la industria militar, la industria de las armas, es decir, aquella industria que es capaz de producir muerte con tal de enriquecerse. Bueno, estos son los principios éticos por los cuales Ricardo Salinas Pliego se siente cómodo, y los que ha estado promulgando a través de sus redes sociales, a través de esta cuenta que se llama Tío Richie, que dicho sea de paso no podemos asegurar que en serio la maneje él. Claro.
Mi querido Ricardo Valderas, pues ahí tiene usted, amigo y amiga de la audiencia, échale un ojo a este trabajo de Poder. Está, me imagino que en el sitio de Poder, mi querido Ricky, ¿no? Así es, querido Jesús, lo encuentran en el sitio web www.poderlatam.org. El reportaje es sencillo, es una lectura de 10 minutos, se llama Grupo Salinas oculta información financiera de TV Azteca, para que nos demos cuenta de que, bueno, los problemas financieros no solo son para Electra, son para gran parte de su conglomerado, son sus 12 grandes empresas, por decirlo de alguna manera, y bueno, tendremos que tener los ojos bien puestos en qué pasa con este proceso, porque corremos el riesgo de perder numerosos empleos en términos de comunicación, lo cual tendrá una grave afectación al ecosistema de medios de comunicación mexicano. Un abrazo, querido Jesús.